parece que en el programa de hoy, como ya lo estuvimos avisando y difundiendo a través del flyer, vamos a hacer un breve repaso por los principales puntos que aborda el proyecto de ley por la legalización del aborto. No olvidarnos que este miércoles se va a estar decidiendo sobre nuestra libertad como cuerpos gestantes y nos parece que es una gran oportunidad para hoy charlar sobre eso y poder poner ahí las cartas sobre la mesa. Y bueno, como el objetivo de este programa es cuestionarnos y preguntarnos, como un poco traemos eso hoy para poner todo sobre la mesa. Hoy en la Argentina el aborto es legal, pero sottovoce. Sottovoce quiere decir que en silencio. Y a pesar que las periodistas, muchas de las que estamos acá en las redacciones, en las radios, en los canales, lo contamos, este es un ejemplo de una de las muchas tapas de las 12 de Página 12 donde trabajo, donde se cuenta la realidad del aborto legal en la Argentina. Que no lo sepan todas las mujeres también viola el derecho a la información de las mujeres, porque hoy salva su vida no solo quien tiene el acceso al dinero, que por supuesto esa es una gran diferencia de clase y de regiones en la Argentina, sino también quien tiene acceso al derecho a la información. Por eso acá también se tiene que legislar para que todas las mujeres sepan que tienen ese derecho, para que no se viole ese derecho a la información. Hay algunas falacias que se dijeron hoy acá y eso también es violar el derecho a la información. La clandestinidad del aborto es la primera causa de la mortalidad materna en Argentina desde hace muchos años y lo sigue siendo. Esto no pasa en otros países latinoamericanos con índices de desarrollo humano similares al de Argentina, sino que es algo que históricamente Argentina comparte con países como Jamaica o Trinidad y Tobago. Y eso no puede suceder. Les pido también por la revolución de las hijas. Son las jóvenes las que llenan las calles, los colegios, religiosos y no religiosos, públicos y privados, y las que nos están pidiendo que se amparen sus derechos y que ninguna ley que salga de este Congreso pueda ir hacia atrás en la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y en la Ley de Educación Sexual Integral que garantiza la autonomía de las adolescentes. Hay una revolución de las hijas. Hasta que las hijas mujeres no tengan los mismos derechos a la libertad, a la salud y a la vida, no se habrá terminado definitivamente la esclavitud de las mujeres en la Argentina y por supuesto también en Latinoamérica. Es un femicidio institucional por omisión del Estado. Ni una muerta más por la clandestinidad del aborto en la Argentina. A quien escuchábamos recién en el audio es a Luciana Pecker. Ella es periodista especializada en género y forma parte del equipo del suplemento semanal Las 12 del periódico nacional argentino Página 12. Es columnista de género en Radio Nacional y forma parte del colectivo Ni Una Menos. Escribió hace poquito un libro que publicó que se llama Putita Golosa y hemos recomendado también en un momento La Revolución de las Mujeres. No era solo una píldora. Luciana estaba exponiendo en el Congreso en una de las tantas exposiciones que hubo. Qué loco ese concepto, ¿no? Que ella introduce de la revolución de las hijas. Qué fuerte, Wow, ¿no? Como sí. resuena mucho más en momentos tan coyunturales como estamos ahora. Recordamos, estamos a 2 días de la votación en el Congreso Nacional de este proyecto de ley. Así que, Bueno. nada, súper... Wow, y de nuestras hijas, ¿no? Como también pienso en la generación que se viene después de nosotras, que me parece como que van a estar como mucho más allá, van a estar como nutridos y nutridas, ¿no? Nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros hijes, de todo esto ya en la sangre, ¿no? Yo lo veo como en mi niño, digo, como cuando él tenga la posibilidad, ¿no? de acceder a un montón de cosas, de información, va a estar muy atravesado también por el movimiento feminista, por la sociedad antipatriarcal que le inculcamos. Así que bueno, ¿qué más tenemos para hoy? Bueno, un poco el programa de hoy, cómo lo fuimos pensando, vamos a ir pasando audios de distintos por ahí referentes, vamos a estar como conversando también puntos, y nos pareció muy interesante para empezar a hacer una especie de un breve recorrido histórico, ¿no? Bueno, desde dónde sabemos que el aborto siempre existió, pero también sabemos que la legislación en tanto a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo no.
Entonces, bueno, un poco lo que le traemos, o lo que les traigo es ese recorrido histórico, como bueno, para entender también en qué momento estamos nosotros. Bueno, nos vamos a ir un poco, no al siglo pasado, sino al anterior. En el año, les cuento a ustedes, les cuento a la audiencia, en el año 1886 es cuando se va a sancionar el primer código penal en Argentina, ¿no? Estamos en un contexto histórico ahí de la construcción del Estado-Nación, entonces también la sanción del primer código penal. ¿Por qué les traigo esto y por qué estoy hablando de esto? Bueno, ¿qué lugar tenía esto de la penalización del aborto en este primer código penal sancionado? Se penalizaban absolutamente todos los casos de aborto, de interrupción del embarazo sin excepción. En 1921, en 1921, después ya de una reforma que se va a hacer en el Código Penal, en la segunda reforma del Código Penal argentino, se va a establecer por primera vez algunas causales, digamos, algunos casos en los que no se va a penar la interrupción del embarazo. Bien. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos casos? ¿Cuáles son esas causales? Bien. El primero, estamos hablando del artículo número 86 del Código Penal, que está vigente hasta el día de hoy. La primer causal es cuando corre riesgo la vida de la mujer gestante. La segunda causal va a ser cuando se interrumpe el embarazo por violación cometido sobre una mujer. El Código Penal habla de el concepto que utiliza es una violación cometida sobre una mujer idiota o demente. Hace referencia a la discapacidad de la mujer. Lo que les traía interesante, que un poco se los contaba afuera del aire, es que en la dictadura de Onganía, esto es 1921. 1921. Ese es el Bien. código que tenemos actualmente. Sucedió, y esto es lo interesante, como para pensar, bueno, de pronto la justicia o estos tiempos de la justicia o de pronto los avances o retrocesos, ¿a qué están ligados? O como para que pensemos, ¿no? Porque en la dictadura de Onganía, y también sucedió en la última dictadura militar, extrañamente se dan avances en tanto a esto de ampliar de pronto esto de las causales en casos de abortos no punibles. Por ejemplo, les tiro. Durante la dictadura de Onganía va a entrar en vigencia un decreto 17567, el cual va a establecer la no penalización si el peligro para la salud de las mujeres es grave, en cualquier caso de violación y para cualquier mujer, digamos. Entonces ahí se amplía, ya no es como sí marca el artículo 86, que es para mujeres idiotas o dementes, así los dice, sino que para cualquier mujer que es víctima de violación. Cuando vuelve la democracia en 1973 a la Argentina, de la mano de Cámpora al gobierno, Perón al poder, se vuelve atrás, se deroga ese decreto. En 1976 vuelve con otro decreto, digamos, se vuelve a ese decreto de la dictadura de Onganía, y finalmente en 1984 volvemos a establecer el marco legal en torno a este Código Penal de la segunda reforma de 1921. ¿Se entiende un poco los que les estoy contando? Sí, muy bien, muy bien. Se entiende, se súper entiende. ¿Para qué traemos esto? ¿Para qué? Entender que el artículo 86 y del Código Penal estamos hablando de ese mismo Código Penal de hace casi 100 años, de 1921. Algo para agregar, Yu, que me parece interesante para agregar este contexto que estamos queriendo como traer para ver a dónde estamos paradas, es que en 1921 el régimen de causales era de los más flexibles disponibles en el mundo. Digamos, en ese momento quizás había cierta vanguardia, pero sin embargo a partir de los 60, a partir de 1960, casi todos los países europeos, Estados Unidos, Canadá, Australia, entre otros, abandonaron ese modelo para pasar a uno más respetuoso de los derechos de las mujeres y con mejores resultados en la salud. Entonces, si bien en ese momento quizás había cierta avanzada, tenemos que entender que esto pasaron casi 100 años de ese contexto y que es necesario legislar
de diferente manera, porque la sociedad ha cambiado, el contexto es otro a nivel social, cultural, político, económico. Digamos, seguir legislando con un contexto completamente diferente queda, en definitiva, anacrónico. Tal cual. Trayéndonos un poco más acá, recién habíamos quedado como en 1984, esto que les contaba vuelve la democracia de la mano del gobierno de Alfonsín, se vuelve a retroceder, si se quiere, esto del marco legal en torno al Código Penal de 1921. Recién en el 2012... el fallo, está el conocido fallo FAL, que es un fallo de la Corte Suprema, se da unánime por parte de jueces, y lo que viene a hacer este fallo es que amplía, digamos, determinados, amplía estas causales, digamos, de las que le estoy hablando. Sí, un tiempo después, en el 2015, ya vamos a estar hablando del protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. Esto del fallo FAL lo comentamos ahora un poquito como por encima, pero ya vamos a estar como por ahí introduciéndonos más adelante. Lo interesante y lo que me parece que quiero remarcar de todo esto, ¿no?, que contábamos es, bueno, ¿qué es lo que estamos debatiendo hoy? Hoy lo que estamos debatiendo es pasar de este modelo de despenalización parcial, basado en causales, a un modelo mixto que contemple un sistema de plazos más causales. Es decir, los argumentos que se tienen desde las personas que están, como decimos nosotras, a favor del aborto clandestino, cuando hablan de la concepción, de cuándo empieza la vida, hace 100 años que hay un código que ya, se cae ese argumento, ¿no?, de la vida, de las dos vidas. O sea, ya está, si el aborto de pronto está legislado. Legislados en estas causales. Es como, bueno. Sí, el aborto es y será, me parece que es importante que sepamos eso, un evento reproductivo en la vida de la mayoría de las mujeres, adolescentes, niñas y personas gestantes. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a legislar? ¿Vamos a legislarlo y vamos a legalizarlo, o vamos a dejar que estas mujeres caigan en la clandestinidad y no puedan hacer nada? Me parece que es como decís vos, el aborto existe, incluso hoy día, esto que decía recién Luciana Pecker, de la desinformación que existe. Las mujeres hoy en día podemos acceder a una interrupción legal del embarazo, pero sin embargo, al momento de querer acceder, hay un montón de trabas que las vamos a estar charlando en el programa de hoy. Exactamente. Bueno, ahora lo que vamos a escuchar va a ser un spot de actrices argentinas, que se llama Somos Historias. Vamos después de estar escuchando una musiquita y vamos a volver con un audio de alguna personalidad, me parece destacada. Aborté con misoprostol en una clínica. Aborté en una sala. Aborté en mi casa. Estaba sola. Estaba segura. Mi marido. Aborté en una clínica. Aborté con misoprostol. Estaban mis amigas. Tenía miedo. Estaba segura. Soy Lucía de Buenos Aires, tengo 38 años y cuando aborté tenía 18. No quería ser madre. Tenía un novio hace poco tiempo y se rompió el preservativo. Ese embarazo no tenía nada que ver con mi deseo. Yo estaba segura, pero había escuchado historias muy tremendas y eso me daba miedo. Me fui a tomar una cerveza con un amigo y se lo conté. Él me dijo que podía conseguirme el teléfono de una médica que podía practicarme un aborto con pastillas. La médica me explicó todo lo que iba a sentir y más tarde me colocó las pastillas en el cuello del útero. Me fui a dormir a la casa de mis amigas y tomé el resto de las pastillas. Esa noche tuve miedo, sangré, me dolió, pero estuve con ellas, me acompañaron todo el tiempo. Más tarde mi mamá encontró las pastillas y se enojó, me retó. Yo le mentí, le dije que eran de una amiga. Hace poco tiempo vimos juntas un debate sobre el aborto y en ese momento ella no pudo decirme nada, pero 2 horas más tarde me mandó un mensaje de WhatsApp pidiéndome perdón.
Pasaron 20 años. Metafísica es una palabra que viene del griego y que quiere decir aquello que está más allá de la física, o sea, de la naturaleza. La metafísica es una concepción de las cosas que excede toda posibilidad de comprobación última y que por ello termina siempre autojustificándose a sí misma. Por eso nunca podría haber acuerdo entre posturas metafísicas. Por ejemplo, jamás podría haber acuerdo entre un creyente y un ateo en temas como la existencia de Dios o la existencia del alma o el origen del universo. Esta falta de acuerdo se manifiesta en este debate con la polémica acerca del origen de la vida. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo se trata de una persona? ¿Cuánto abarca la vida? ¿Hay vidas más importantes que otras? Cada posición va construyendo una red de conceptos asociados y siempre termina justificando lo que previamente quería demostrar. No estamos hablando de otra cosa que de la posverdad. Por eso creo que el debate sobre el origen de la vida es un debate que no vale la pena dar, que no vale la pena priorizar frente a las urgencias que día a día nos depara la existencia social del aborto. Creo que es mejor no discutir metafísica para dirimir cuestiones públicas. Dejemos las discusiones metafísicas, que están buenísimas, para nuestra formación existencial, para la elección que hacemos de nuestra forma de vida privada, para definir con quiénes queremos forjar amistades. Pero para construir el orden social y convivir con la diferencia del otro, hagamos política. Saquemos a la verdad de la cuestión pública, pongámosla entre paréntesis. En nombre de la verdad se han cometido los más grandes exterminios de la historia. No pueden convivir nunca la democracia y los absolutos. No pueden convivir nunca la democracia y la verdad. Es que si hay una verdad y alguien cree poseerla, entonces al otro se lo ningunea, se le quita entidad y automáticamente se lo convierte en un enemigo, en un ignorante o en un asesino. El aborto es una cuestión política. Hablemos entonces de política. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de las desigualdades sociales que condenan a muchísimas mujeres en situación de desventaja social a la práctica de abortos en condiciones infrahumanas. Nuestra sociedad tiene que hacerse cargo de acompañar el proceso de emancipación del cuerpo de la mujer, históricamente sojuzgado y naturalizada su expropiación. La naturalización del cuerpo de la mujer como receptáculo reproductor la ha condenado a la desapropiación de su propia autonomía. Una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda, política, no metafísica. Si se promulgase esta ley de interrupción voluntaria del embarazo, nadie te va a obligar a vos a que abortes. No sigas vos obligando a muchísimas mujeres a no decidir por sí mismas. Política, no metafísica. El aborto es una cuestión política, hagámonos cargo. Muchas gracias. Escuchamos la presentación de Darío, el filósofo de apellido súper impronunciable, Stanriver. Él es ensayista, profesor en filosofía en la UBA y presentador de televisión argentino en el Congreso. Él dice que el aborto es una cuestión política, no metafísica, que nadie te va a obligar a vos a que abortes y que vos no tenés que obligar a otros a no poder decidir por sí mismas. Y también apoyándose, ¿no?, un poco en esto que decimos, bueno, el aborto siempre existió, va a seguir existiendo, forma parte de la condición, digamos, de la salud y de la reproducción de las mujeres. Lo que necesitamos es que se legisle, no que nos juzguen. Y esta idea de la naturalización del cuerpo de la mujer como receptáculo reproductor que le quita autonomía a la mujer. Una mujer que no decide sobre su propio cuerpo es una ciudadana de segunda, ¿no? A nivel político somos ciudadanas de segundas en la medida en que no podemos decidir sobre nuestros cuerpos. Sí, como un objeto cosificado que solamente reproduce y hace hijos, hijas, nada más.
Tal cual. Negrita, tenemos Tenemos ahí consignas, viola consigna. Vamos a Repetimos repetirla. Dale. Vos decí cuál es la viola consigna y yo te cuento qué nos han escrito acá un oyente. ¿Sabés qué pasa el 13 de junio? ¿Sabés qué sucede en este país el 13 de junio? Hola Casa Violeta, en mi caso me encuentro muy expectante respecto al 13. Estoy a favor del derecho a decidir. Estoy a favor de un sistema integral estatal en torno a la sexualidad desde la educación, desde la salud y desde estas legislaciones de derechos. En las redes y todos los medios se ha intentado exponer un lado y el otro. He escuchado y leído todo tipo de opiniones y desde ellas he definido una opinión que hasta antes de este proyecto de ley no tenía establecida. El debate era necesario. Que salga la ley también lo es. Un abrazo. Gracias por este espacio para escucharnos. Belén, le mandamos un besito que, bueno, me dijo que cuando hablemos sobre sexualidad y discapacidad que ella tiene ganas de venir. Me encantó. ¿Tenemos algún otro mensajito, Negra, que responda a la viola consigna? A ver, otro mensajito. Vamos a ver. Me parece que nos han mandado audios, así que podemos escuchar algún audio. Bueno, para mí el 13 vamos a ver si uno de los poderes de la conducción del Estado se hacen cargo o no de una realidad, que es la muerte de un montón de mujeres por abortos clandestinos, por no tener los recursos para poder acceder a formas más seguras o inclusive la contención también necesaria a la hora de realizar un aborto, que es una realidad que sucede, que está sucediendo, que viene sucediendo y sucederá en todos los sectores sociales, en todas las construcciones diferentes de la moralidad. Personas de distintas religiones también, mujeres de distintas religiones también los practican, suceden. Entonces el Estado tiene que hacerse cargo de las realidades, de lo que le está pasando a la gente, que tiene que ver también con... Yo creo que nos refleja el ver si como sociedad nos hacemos cargo o no de cosas que ya suceden. Hacerse los boludos y mirar para otro lado y hacer como que no sucede lo que está sucediendo es como seguir instaurando una cosa que para mí es como convertirse en un asesino social, que es muy fuerte de decir y que es como ser asesinos por omisión, hacernos los boludos de algo que pasa y que no puede ser así, no puede ser así. Hay un montón de personas que pensamos que no puede ser así. Y ponerle el cuerpo también es visibilizarlo, porque si no lo invisibilizan, llevan la discusión a otros lugares, en los medios, y cagan la pregunta verdadera o lo que está verdaderamente en discusión, que es que lo que ya está sucediendo sea accesible de una manera más higiénica y con acompañamiento y todo lo que hace falta, con los recursos que hacen falta para todas las mujeres, no solo para aquellas que pueden pagarlo. Bueno, ahí estamos escuchando un poquito a Danilo que nos mandó este audio, muy clarificador y bueno, bien diverso. Vamos a seguir repasando algunas cuestiones que tienen que ver con la legislación que actualmente tenemos en nuestro país. Recordamos, como hablábamos recién, desde 1921 el aborto está parcialmente despenalizado en Argentina mediante el régimen de causales y constituye un derecho a las mujeres según la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo FAL. Recordábamos, que recién lo dijimos, para aquellos que se estén sumando en este momento, que actualmente en nuestro país las mujeres y las personas con capacidad de gestar pueden acceder a una interrupción legal del embarazo frente a ciertas causales que son las que nombrábamos recién: peligro para la vida de la mujer, peligro para la salud de la mujer y un embarazo resultado de la violación. Es mujer, pero también al decir mujer sabemos que estamos ampliando a todas las personas con capacidad de gestar, como mencionamos hoy. Este fallo FAL, que nos mencionaba recién hace un ratito Yu, lo que hace es, en el año 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo que las mujeres tienen derecho a interrumpir un embarazo en los casos previstos por la ley y el Estado nacional, provincial y municipal, y remarco esto, y municipal, tienen la obligación de garantizarlo. Y en segundo lugar, no solo no se restringe la ley si se realiza un aborto en los casos previstos por el Código Penal,
sino que por el contrario, el Estado y sus funcionarios y funcionarias incurren en responsabilidad si no se garantizan los mecanismos para hacerlo. Es decir, no solamente el Estado nacional, provincial y municipal tiene que garantizar que las personas con capacidad de gestar puedan interrumpir sus embarazos frente a estas causales, que hablábamos recién que contempla el Código Penal, sino que si no lo hacen, están incurriendo en contra, digamos, de lo que la ley menciona. Exacto. Algo interesante, digamos, y es esto que decíamos, bueno, de pronto el fallo FAL viene a ampliar determinados puntos de estas causales. Uno de ellos es esto de, bueno, de casos por violación, de embarazos no deseados a causa de violación. El FAL lo que hace es ampliar no solamente a personas, a mujeres, esto que menciona horriblemente el Código Penal, mujeres idiotas o sí, eso queda dementes, sí. Sino que a cualquier tipo de mujer, digamos, persona gestante que haya sido víctima de una violación. Lo segundo que amplía, que es muy interesante, es, según el fallo, no se precisa... Antes, digamos, en caso de violación, vos tenías que, ese caso, digamos, ese crimen que vos habías sufrido tenía que estar judicializado. Sí. Ahora, simplemente con una declaración jurada que conste de ese delito del que vos fuiste víctima, alcanza y sobra para que, casualmente, como decía Melu, el Estado y, digo, en las distintas jerarquías, y también los profesionales médicos se hagan cargo, digamos, de esto y cumplan la ley. Y es interesante cuando hablamos de la causal salud, ¿no? Esta idea que uno tiene siempre de la salud como ausencia de enfermedad. Y no solamente pasa por ahí, por la cuestión física de que te duele algo, sino que la salud, un poco en función del este organismo internacional... ¿ONU? No. No. ¿De mujeres? No. ¿De las mujeres? No. Bueno, contempla que... Organización Mundial de la Ahí Salud. va. ¡Lo dije! La OMS, muy bien. Ahí va. La OMS contempla la salud, digamos, como una cuestión amplia, que no solamente tiene que ver con la cuestión física o de ausencia de enfermedad, sino que tiene que ver también con procesos psicosociales, por ejemplo. Entonces, si una mujer en una condición de desigualdad o de precarización, víctima de maltrato o lo que fuere, no desea o no quiere seguir con ese embarazo, también estaría contemplada dentro de esta causal, que es la causal salud. Psicosocial, emocional, política, como todo, ¿no? Como la salud, el concepto de salud es como muy amplio y también se puede tomar, ¿no? Integral. Esto Sí. que traen es bien interesante porque es desde el año 2015 que está funcionando en nuestro país el protocolo ILE, Así que es el protocolo para la atención integral de las personas con derechos a la interrupción legal del embarazo. Casualmente, este protocolo está desarrollado por el Ministerio de la Nación de nuestro país y retoma estos lineamientos del fallo FAL, que era lo que estábamos comentando recién, y lo que va a agregar, y digo, en materia de qué se va a ampliar este protocolo, es casualmente de esto que ustedes traían, en concepto de salud, en cuestiones más integrales, salud de aspectos físicos, psíquicos, sociales, digamos. Esto que entendemos en muchas cosas que por ahí traemos acá para hablar, y es que somos una construcción integral, digamos, y no es que... bueno, ¿cuándo empieza la vida? Esto es vida, esto no es vida, esto es, o sea, como no, como que vivimos en un proceso, ¿no? de construcciones. Así que eso, vamos a volver a pasar las vías de contacto para todos aquellas que se quieran comunicar con nosotras. Por WhatsApp nos pueden ubicar al 3544 50 52 21 o pueden mandarnos mensajito a nuestra fanpage Casa Violeta Tras la Sierra o Radio Tingu y nuestros teléfonos particulares, personales y demás. Tengo una cosa que me quedé en el tintero, Melu, Carlita. ¿En qué momento? Porque nosotros estamos hablando acá de fallos y de todas unas cuestiones jurídicas, que el Código Penal, que cuando el aborto es no punible en Argentina. ¿Dónde estamos nosotras? ¿Qué es lo que se vota el 13 en el Congreso, que es nuestra
nuestra consigna del día de hoy. ¿Cómo es ese caminito? ¿Cómo se pare una ley? Bueno, ¿Cómo parimos la ley? es muy importante esta pregunta que te haces, y es importante también que lo marquemos dentro de un sistema democrático que es el que tenemos. Digo, entender también que entender cómo funciona la democracia es al mismo tiempo estar ejerciendo esa democracia. Entonces está bueno que podamos ver cómo es ese caminito que vos nos decís para que una ley sea efectivamente ley. En primer lugar aparece la cuestión del proyecto. Siempre se parte de un proyecto. Este proyecto lo pueden presentar tantos legisladores como legisladoras o el propio presidente, y también grupo de la sociedad civil acompañado siempre con el aval de legisladores y legisladoras. En el marco de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, desde el año 2007 se viene presentando este proyecto para legalizar la interrupción voluntaria del embarazo. En cada una de estas 7 veces que el proyecto fue presentado, más legisladores fueron sumando su firma, y este año finalmente se presenta con 71 firmantes que acompañaron esta presentación, que es este primer pasito que hay que dar, que es la presentación del proyecto. Bien, si el proyecto espera hace 11 años, ¿por qué ahora? ¿Por qué ahora? ¿Qué preguntas? Además de todas esas cosas conspiracionistas que me encantan a mí pensar de Muy por qué bien. ahora. Lo que pasa es que por muy presentado y apoyado que esté un proyecto, siempre puede terminar cajoneado. Si en 2 años no consiguió moverse al siguiente nivel, se cae de la lista de espera, o en palabras técnicas, pierde estado parlamentario. Entonces, como el irritante cuento de la buena pipa, vuelve en círculos al punto de partida. Bien. El paso siguiente, entonces, para un proyecto se abra al debate, hay como 2 caminos. Uno puede ser el que se llama tratado sobre tablas, que es como un camino extraordinario, y un segundo camino que sería el ordinario. Bien. El primer camino, que sería como el más rápido, es el que casi se intenta para el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo el Día de la Mujer. Este tratamiento implica que sin más preámbulo el proyecto se hace su lugar en el debate del recinto, o sea, en la Cámara de Diputados o de Senadores, según le corresponda primero. En ese caso era el de diputados y diputadas. Pero en los días en que esta posibilidad flotaba en el aire, escuchamos que no alcanzaba con que el proyecto tuviera la mayoría de los votos, que hacía falta más. Bien. El camino ordinario, por el otro lado, tiene que ver con la opción para los proyectos que no tienen chances extraordinarias, que es un recorrido un poquito más largo. Y en este caso el debate se abre primero en las comisiones asesoras del Congreso. Hay comisiones asesoras para muchos o cada uno de los diferentes aspectos que puede involucrar una ley. La idea es que funcionen como asesorías técnicas y sirvan como un ámbito de discusión y negociación entre los legisladores y las legisladoras. En esta instancia se pueden pactar cambios en el proyecto y además se decide si vale la pena o no que llegue al recinto. Entonces emiten en ese sentido un dictamen o a favor o en contra. Bien. Ese es entonces ya el recorrido que ha hecho este proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Sí, el proyecto de la campaña nacional y los otros 7 proyectos que se presentaron sobre el tema habían sido en su momento girados a 4 comisiones. Cuando hablábamos recién de las comisiones, estos fueron girados a 4 comisiones diferentes, y siempre que pasa esto, porque un proyecto afecta a varias cuestiones, digamos, va a diferentes comisiones porque, como mencionábamos recién, dependiendo dependiendo de la ley que se esté tratando, abarcan diferentes comisiones. Bien. En este caso, lo que pasó en el año 2018, que fue como una cosa que digamos, tantas veces se presentó y por qué nunca continuó, bueno, este año ocurrió que el presidente, nuestro actual presidente, Mauri Miau Macri, sorprendió a muchos y a muchas anunciando que habilitaría el debate de la despenalización del aborto en el Congreso. Bien, entonces ahora lo que se está dando es... Lo que nosotros estamos debatiendo es el proyecto de ley ha llegado al Congreso, se está debatiendo en diputados. Así ¿Qué pasa? Vamos a elaborar una hipótesis. ¿Qué pasa si esto se aprueba? ¿Qué pasa si esto no se aprueba? ¿Cuál es el paso siguiente? Bueno, yo te quiero hacer una aclaración antes. Pase lo que pase en las votaciones, este año va a dejarnos por lo menos 2 meses de debate del tema en la agenda mediática, abriendo una instancia inédita de reflexión social. Y Eso yo es verdad. diría, también le sumaría a esto un movimiento de la lucha feminista, ¿no? Sí, histórico, Como es en histórico. auge. Sí, es histórico lo que Sí. estamos viviendo.
Bueno, ¿Qué pasa si se ¿qué aprueba? pasa? ¿Qué pasa si no se aprueba? Si se aprueba, pasa de la Cámara de Diputados, que es donde actualmente se están dando todos estos debates que estamos escuchando. Hubo más o menos como 700 oradores y oradoras, algo como histórico. Si se aprueba, pasa a la Cámara de Senadores. Y si no se aprueba, hay que esperar. Un año. Así es. Exacto. para volver a tratarla. Y militarla a pleno. Siempre Seguir militarla, militando. esto me parece que un poco lo traemos acá porque la lucha recién está empezando, o sea, venimos con muchísimos años de lucha, pero digo, estos avances, digamos, más en términos legislativos, es como recién está empezando, si el miércoles no se aprueba, no pasa nada, vamos a seguir organizadas, vamos a seguir en las calles, al pañuelo verde no nos lo vamos a sacar. Y vamos a seguir acompañando a las mujeres que deciden abortar y vamos a Obviamente. seguir acompañándolas en su autogestión abortiva porque consideramos que es un derecho que todas y todos debemos tener. Sí, yo pienso, digo, hemos estado tantos siglos oprimidas, podemos esperar un año más, podemos esperar lo que sea más. Y ahora, para aclararnos un poco el panorama, vamos a hablar con quien realmente tiene ahí el marco jurídico en la sangre. Ella es abogada feminista, Daniela Fagioli, integrante de la campaña y de Caracolas Feministas, que es una colectiva del oeste de Buenos Aires que acompaña feminidades en situación de violencia de género. Vamos a escuchar a Daniela a ver qué nos dice sobre todo esto que estuvimos charlando. Estamos en comunicación con la abogada Daniela Fagioli, feminista integrante de la campaña y de Caracolas Feministas, una colectiva del oeste de Buenos Aires que acompaña feminidades en situación de violencia. Bueno, respecto a los aportes del proyecto, la realidad es que la campaña presentó un proyecto, pero el dictamen que salió unificado en todos los diputados es uno que, si bien toma de base el proyecto presentado por la campaña, han habido muchas modificaciones. En cuanto a los avances, reconocemos que se ha quitado el poder de la cabeza del médico, con lo cual ya en la ley no aparece la obligatoriedad de que haya un médico que realice la práctica, sino que refiere a profesionales de la salud o que estén bajo su supervisación quienes puedan realizar las prácticas, con lo cual ampliaría en aquellos espacios donde hay equipos interdisciplinarios y claramente le daría una visibilidad y un lugar importante a trabajadores sociales, psicólogas, psicólogos, que también acompañan hoy en día como profesionales de la salud las interrupciones legales de los embarazos. Por otro lado, hemos avanzado mucho en el reconocimiento de la autonomía de las personas con discapacidad y de las niñas y adolescentes, remitiendo al Código Civil, que es lo más amplio y garante de derechos en cuanto a la autonomía de estos colectivos. Por otro lado, bueno, si bien se ha regulado la objeción de conciencia, creo que la limitamos bastante bien en la redacción, que tiene que ver con la exigibilidad de que haya un registro, de la prohibición de que haya una objeción de conciencia institucional y la obligatoriedad también de la fundamentación de la objeción, marcando bien que tiene que ver con la realización concreta de la práctica y no con que los profesionales objetores no deban dar la información que es obligatoria, digamos, es un principio, la de transparencia activa, de dar información más allá que sean objetores, y que si no hay ningún profesional en el establecimiento sanitario que realice la práctica, el objetor la va a tener que realizar igual, y también el tema de la urgencia y la rapidez en la derivación, ¿no? Porque también la ley establece que desde el pedido de la mujer el servicio tiene 5 días para garantizar la interrupción. Esto es justamente para garantizarlo dentro de las 14 semanas y no que se pase el tiempo. La ley establece un sistema mixto, esto quiere decir que hasta las primeras 14 semanas va a haber interrupción voluntaria a libre demanda de las mujeres sin necesidad de explicar ni dar ningún tipo de causal ni hacer ninguna declaración jurada. Sí, el consentimiento informado por escrito, como se venía haciendo hasta ahora y como también se establece en el protocolo de nación. Y después de las 14 semanas, sin plazo, va a correr el sistema de causales, que se ha modificado las causales que existían hasta hoy en el Código Penal y hoy tenemos el peligro o el riesgo en la vida y en la salud de la mujer como establecido como derechos humanos. Sin necesidad de que haya, como se establecía hasta hoy, que sea evitable por otros medios. Por otro lado, tenemos también la causal violación, que ha quedado interpretada de manera amplia el fallo FAL y eso se ha incorporado. Y por el otro lado tenemos los diagnósticos gestacionales
que son incompatibles con la vida. También se ha trabajado mucho con los colectivos que trabajan con personas con discapacidad para no poner malformaciones y que no sea estigmatizante. Y también es muy importante la incorporación de la perspectiva de género y las identidades que también tienen capacidad y posibilidades de gestar. Entonces no hablamos ya solo de mujeres, sino también de todas aquellas personas que tienen la potestad de gestar y que desean interrumpir su embarazo. Con lo cual la verdad es que es bastante de avanzada el proyecto. También en el artículo 2 se establece todos los derechos que se protegen con la interrupción voluntaria: intimidad, autonomía, derecho a la información, igualdad, libertad de cultos, diversidad corporal, bueno, muchos derechos humanos que están directamente plasmados en la ley y que los profesionales tienen que cumplir. Eso. Hay quienes entienden que si se legaliza el aborto, la interrupción voluntaria del embarazo, muchas mujeres y personas con capacidad de gestar elegirán esta práctica como método anticonceptivo. Respecto al mito histórico de que las mujeres, si se legaliza, van a ir a abortar de manera masiva y lo van a elegir como un método conceptivo, ya ha quedado desmitificado, digamos, a lo largo de la historia, en la experiencia de países que hace muchos años que lo tienen legalizado y que no han aumentado las tasas. Por el contrario, ha disminuido la mortalidad de mujeres gestantes, con lo cual es una práctica muy importante y claramente que tiene que ver con la autonomía de las mujeres y con la responsabilidad de elegir. Así como elegimos maternar muchas, también elegir el no hacerlo. Las mujeres no toman como tal y no es real que aumentan las tasas, sino que cada mujer, no es una obligación, cada mujer lo va a hacer en distintos momentos de su vida cuando lo desea, y esto tiene que ver justamente en creer en la autonomía de las mujeres y dejar de tutelarlas. ¿Cómo se está implementando hoy en nuestro país la interrupción legal del embarazo? ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las con capacidad de gestar al momento de intentar interrumpir legalmente sus embarazos? Respecto a cómo se está implementando la interrupción legal del embarazo hasta hoy en nuestro país, la verdad es que es bastante conflictiva, muestra un fracaso del sistema de causales. Es bastante discriminatoria y autoritaria, ya que pone en cabeza de los médicos la potestad de decidir situaciones en causar y que no, y cuáles no garantizar, cuál esto ya genera una discriminación en la población y en las personas que tienen capacidad de gestar y de decidir la interrupción. Hay muchos obstáculos que han sido marcados en nuestro fallo, que tiene que ver con el acceso y que tiene que ver también con la expulsión y la discriminación de parte de los servicios de salud a las mujeres y a los propios profesionales que están hoy garantizando las interrupciones voluntarias. Hay muchos obstáculos también de falta de información y capacitación, y sobre todo de cuestiones ideológicas y también mucho miedo a la penalización. Los profesionales se mueven entre el derecho y la pena, o sea, entre el derecho y el delito, y bueno, el no tener una normativa clara en cuanto a los procedimientos y a los derechos de las mujeres también genera muchas resistencias, miedos y obstáculos en el acceso. Por el otro lado, también es un obstáculo que aún vamos a tener incluso con la ley, que tiene que ver con la producción pública de misoprostol. Hoy tenemos un laboratorio que está monopolizando la producción de un medicamento que ni siquiera es el indicado para poder realizar la interrupción de maneras más segura, como determina la Organización Mundial de la Salud, ya que tenemos el Oxapros, que es un comprimido que mezcla una dosis baja de misoprostol con diclofenac, con lo cual lo mejor y lo ideal sería tener el misoprostol con las dosis adecuadas según lo establece la OMS, incluso poder tener mifepristona, que es un medicamento muchísimo más efectivo y más seguro para el procedimiento, con lo cual aún con la ley vamos a tener que seguir luchando para que el Estado garantice esta medicación y las mujeres no tengan que comprarlo, porque también es un obstáculo real el tema de la imposibilidad material de tener acceso a la medicación. ¿Considerás que esta ley restringe o amplía los derechos de las mujeres?
Esta ley que va a salir, digamos que fue un acuerdo, digamos, no es solo el proyecto de la campaña, sino que surgieron modificaciones en el mismo. Yo creo que amplía mucho los derechos de las mujeres en cuanto a la garantía de su autonomía y en cuanto a tenemos una ley que reconoce ciertos sujetos de derechos y no sujetados a un poder dominante. Creo que la ley también intenta romper, así como visibilizar los derechos de las personas con capacidad de gestar, también intenta romper con una estructura binaria a la cual estamos acostumbradas cuando hay un proceso de legalización, donde ser sujeta de derechos implica también un reconocimiento y una adecuación a ciertas estructuras. Creo que esta ley intenta romper con eso, pero todavía creo que nos quedan muchos desafíos de garantizarlo en la práctica, y esto tiene que ver con el avance que han hecho los profesionales de la salud, que se han agrupado en la red de profesionales por el derecho a decidir, que es parte de la campaña por el aborto, que son más de 800 profesionales en todo el país, que hace años que vienen garantizando y luchando por otro tipo de salud y otro tipo de atención a las personas en cuanto con un paradigma de derechos. Pero también creo que esta ley nos trajo el aceptar o no las negociaciones que implica pasar por un proceso legislativo donde el poder lo siguen teniendo los diputadas y diputados, y donde está ahí la estructura de representación de esta democracia que muchas veces nos juega malas pasadas y no nos representa como debería hacerlo y no representa a los movimientos sociales como es hoy lo que ha sucedido en torno al pedido y al reclamo de adolescentes, de jóvenes, de señoras grandes, de la mayor parte de nuestra sociedad en cuanto al reconocimiento de nuestros derechos y a la legalización, porque en este proyecto se siguen penando a las mujeres que después de las 14 semanas aborten y no estén dentro de las causales. Si bien se han reducido las penas de 3 meses a 1 año, la verdad es que para mí sigue siendo un peligro y una amenaza concreta a las mujeres que van a quedar por fuera y excluidas justamente porque no se les va a garantizar este derecho y van a quedar también expuestas a una criminalización. Sí, lo importante es que también se pone el ojo sobre los profesionales que no van a garantizar y también se los sanciona, pero bueno, estamos en esta eterna contradicción entre digamos, las ideologías y lo que buscamos como feministas y la penalización que también está ahí, ¿no? Entonces ese va a ser un punto muy importante para tener en cuenta y para ver qué va pasando, ¿no? Me parece absolutamente irresponsable que incluso habiendo una ley de educación sexual integral sancionada desde el 2006, hagan caso omiso a nuestras necesidades sistemáticamente y para pasarlas por encima con necesidades ajenas, morales y clericales. En las escuelas no se nos incentiva a hacer preguntas, y menos entonces se nos otorgan respuestas. Y es una cuestión de oferta y demanda que los estudiantes tenemos muy clara. Lo que se demanda es información. Queremos que nos enseñen que la diversidad sexual existe, queremos que nos hablen del ejercicio del placer, que nos introduzcan al mundo de la anticoncepción, y cómo es posible que a cambio se nos ofrezcan oídos sordos, miradas llenas de juicio y órdenes que parecen ineludibles en cuanto a la maternidad. Hablamos del derecho al aborto como hablamos del derecho a la libertad y a la decisión. Sobre esto y sobre todo, tienen que hacerse con la idea de que queremos otro tipo de vida y que no podemos seguir muriendo por rechazar la suya. Y me encantaría estar hablando en sentido figurativo, pero nunca fui tan literal. Desde que empezó este debate se viene diciendo, el aborto clandestino existe y mata. Mujeres pobres y varones trans están muriendo. Hay un deseo muy fuerte en esta sociedad por marginar lo más posible a gente ya marginada. Pero lo que me parece peligroso es que el Estado hoy es cómplice teórico y ejecutor femicida de esa teoría del horror. Las que corren otra suerte y pueden pagar un aborto seguro quedan pegadas a un tabú impuesto y a un trauma forzado por, de vuelta, romper con un contrato que nunca firmaron, por elegir la vida que quieren. Y eso jamás debería darnos miedo. Yo creo que donde se enuncia en primera persona hay indefectiblemente una ausencia de derechos. Porque yo acá puedo decirles que no aborté. También puedo confesarles que abortaría. Y otra persona podría decir que ya no. Pero una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma. La voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras.
Y lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Muchas gracias. Muchas gracias. Escuchábamos recién un fragmento de la exposición en el Congreso de Ofelia Fernández. Ella era presidenta de estudiantes de la Escuela Secundaria Carlos Pellegrini de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, un poco, ¿no? Esta frase que ha estado resonando en las redes sociales, esto, lo único más grande que el amor a la libertad es el odio a quien te la quita. Viene un poco por ahí. La verdad que la exposición, si pueden buscarla, la exposición completa de Ofelia Fernández en el Congreso fue sumamente conmovedora. Y acompañando un poco a esta gran estudiante que nos hacía referencia de cómo viven las adolescentes, el reclamo por la legalización del aborto, en el día de hoy comenzaron algunas tomas, al menos en 9 escuelas porteñas, en reclamo justamente de la legalización del aborto. Varias escuelas como Rogelio Nacional Buenos Aires, Normal 1, Carlos Pellegrini, Rodolfo Walsh, Normal 6, Fernando Fader, Cerámica y Lenguas Vivas son algunos de los colegios que arrancaron a ser tomados desde el día de hoy por los mismos pibes y las mismas pibas, solicitando y también al mismo tiempo visibilizando el reclamo de ellos como adolescentes y ellas en función de la legalización del aborto. Algo también que dice Ofelia en su intervención en el Congreso es esto, ¿no? De tenemos uniforme, nos están mandando a morir en su guerra y nosotras formamos parte de otra cosa, de esta marea verde, y estamos todos los martes y los jueves hemos estado con nuestros pañuelos haciéndonos eco, ¿no? de esta cosa, de esta marea verde, como decía, que es la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito en Argentina. ¿Qué pasa acá en el Valle en relación a eso? Bueno, hablábamos de que la campaña, ¿no? Tiene ya 13 años, desde el año 2005, que está esto que es la campaña nacional, que nuclea organizaciones, que nuclea frentes de mujeres, que nuclea mujeres independientes de todo el país, más organizadas orgánicamente o por ahí simplemente activistas. Y en el Valle de Tras las Sierras está funcionando actualmente desde el año 2017, en el marco del primer paro internacional de mujeres, un paro que fue histórico, un paro que fue el primer paro que se le hace al gobierno de Macri, ¿no? Esto es importante, esta frase, este chiste de a la CGT lo que le falta en su ovario, es bueno. El primer paro a Macri se lo hicimos las mujeres el 8 de marzo del año 2017, y en ese marco fue que distintas organizaciones, partidos políticos y mujeres independientes del Valle de Tras las Sierras nos juntamos y decidimos nuclearnos en una colectiva que está en funcionamiento hasta el día de hoy y que ha tomado medidas, digamos, y ha hecho actividades en consecuencia a los lineamientos de esta campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Este año hicimos un pañuelazo en la Plaza San Martín, de aquí de Mina Clavero. Ese día amaneció verde la pasarela. Así que bueno, estamos trabajando y adherimos como colectiva a estos principios de soberanía por nuestros cuerpos. Estuvimos también en Las Rosas, en Villa de Las Rosas, en el marco de Ni Una Menos, el 3 de junio también ahí acompañándonos y sintiéndonos acompañadas y aunando criterios, porque hay mujeres que tenemos diferentes banderas políticas, mujeres independientes, y la verdad es que es hermoso el sentimiento sororo que encontramos cada vez que nos vemos. Así que eso es como muy interesante para recalcar también.
Bueno, estamos en comunicación con Celeste McDougall, es activista feminista en la campaña nacional por la legalización del aborto aquí en nuestro país, en Argentina. Celeste, ¿cuáles han sido las principales acciones de la campaña, teniendo en cuenta que la campaña nacional tiene sus inicios allá por el año 2005? ¿Cuáles para vos han sido las principales acciones que en todos estos años se han ido llevando a cabo? Hola, las principales acciones, por supuesto, son primero las sistemáticas presentaciones del proyecto de ley cada 2 años, que la primera fue en el 2007, y después cada 2 años fuimos presentando el proyecto. Esa es, si se quiere, la principal, ¿no? Porque es el objetivo de la campaña, presentar un proyecto de ley. Y por el otro lado, conforme no se iba votando una ley de despenalización y legalización del aborto, nosotros nos dimos una política de despenalización social, digamos, para que al momento de conseguir la sanción de la ley, las condiciones, tanto simbólicas como en términos de conceptualización de derechos y también de la práctica, estén garantizadas. Entonces, nos dimos un trabajo con las y los profesionales de la salud que tienen que realizar la práctica, y eso dio como resultado la conformación de una red de más de 700, más de 1000 profesionales a lo largo y a lo ancho de todo el país que garantizan los derechos de las mujeres y que al día de hoy garantizan los abortos no punibles. Un trabajo con las y los abogados que no tienen que penalizar a las mujeres que deciden sobre su propio cuerpo y a la vez las defienden, como, no sé, el caso de Belén en Tucumán. Con las y los docentes que tienen que hablar del derecho al aborto en las aulas con una perspectiva de derecho. Con las periodistas que han trabajado respecto de una perspectiva de género y de un trato correcto del tema del derecho al aborto en los medios de comunicación, digamos, una serie de mesas en la calle, festivales, de todo, ¿no? Una serie de acciones que lo que fueron construyendo es consenso social y despenalización social, para que en definitiva cuando la ley suceda, que esperemos sea este miércoles, la conquista de ese derecho no sea letra muerta y sea una garantía efectiva, ¿no? Bien, ¿y qué análisis podés hacer respecto de cómo fueron para vos aquellos inicios por el año 2005 y de pronto cómo es hoy, cómo se conoce, digamos, y el alcance, el llegue que tiene la campaña nacional en nuestro país? Por ejemplo, lo que pensábamos era la aparición del pañuelo verde como elemento simbólico, de pronto figuras públicas como el grupo de actrices argentinas que se proclaman a favor de la legalización del aborto, también portando este elemento que es el pañuelo. Bueno, ¿qué reflexión o análisis vos podés hacer de eso? Me parece que eso que yo te decía, primero que la campaña retoma una historia de lucha del movimiento de mujeres y feministas por el derecho al aborto, o sea, que precede a la campaña como la Comisión por el Derecho al Aborto. Y lo que la campaña hace es aunar las fuerzas que estaban luchando por el derecho al aborto de todo el país. Y la fuerza también que tiene la campaña es una construcción federal. Una cosa de las que me olvidé de comentarte es que, por ejemplo, hemos desarrollado cátedras, algunas libres y otras con reconocimiento oficial en diferentes universidades, de diferentes facultades, en función de construir conocimiento a los futuros profesionales y futuras profesionales que tienen que garantizar la práctica, ¿no? Facultad de Medicina, de Psicología, de Trabajo Social, etcétera, etcétera. Y me parece que realmente, digamos, cuesta explicarlo, pero nosotros venimos de una construcción de base, horizontal, con una metodología feminista, con mucho trabajo, invisible, no mediatizado, si querés, que fue fundamental para que esto suceda. El otro día me preguntaban, se habla de aborto en los Martín Fierros, ¿no? Porque un par llevaron los pañuelos. Y lo que yo le decía es que si no estuviera presente este debate en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, en cada una de las familias, en las facultades, etcétera, etcétera, jamás podría haber llegado a un espacio hostil, digamos, a esos temas.
Entonces me parece que es al revés. Producto de que está en toda la sociedad, llega hasta los Martín Fierro. O ayer, como por ejemplo, que llegó hasta la mesa de Mirta Legrand. Y porque también, digamos, vos hablabas de las actrices también abortamos todas, ¿no? Me parece que hay algo también significativo. Por ejemplo, una de las que habló hace mucho tiempo fue Marina Gleiser y contó su aborto y la sufrió bastante en términos de lo que implicaba su laburo. Muriel Santana también, a fines del año pasado, que contó su aborto, fue muy atacada. Y me parece que también ahí entendieron que la unión hace la fuerza, ¿no? Como la construcción colectiva, el apoyarse entre unas y otras. Y me parece que ahí la campaña hace muchos años que viene trabajando de esa manera, ¿no? Y bueno, y acá estamos, entre emocionadas, contentas, expectantes y alertas, porque vamos a festejar realmente cuando no haya ni una muerta ni una presa por aborto clandestino. Fantástico. Una última preguntita. ¿Cómo sigue todo después del 13? La campaña se ha planteado algunos ejes de acción, digamos, si no llega a aprobarse esto en el Congreso, y bueno, y mirando, ¿no? O contemplando la posibilidad de que se apruebe, cómo se va a seguir, ¿no? Cuando esto llegue al Senado. Buenísimo, Celeste, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un abrazo y que sea ley. Un besito. Primera cuestión, si no se aprueba, primero que se va a aprobar, digamos. Si no se aprueba, vamos a seguir haciendo lo mismo que seguimos haciendo, digamos, exigiendo este derecho. Si se aprueba, falta Senado, pero a la vez también vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo, que es construir las cátedras, trabajar con los profesionales de la salud, trabajar con docentes, digamos, seguir activando, porque sabemos que inclusive aprobado el derecho no es garantía de que se cumpla, ¿no? Lo vemos con la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable y con la de Educación Sexual Integral. Así que eso. ¿Sabías que el aborto es legal en Argentina desde 1921? El aborto es legal en Argentina. El artículo 86 del Código Penal establece que si el embarazo proviene de una violación o pone en riesgo nuestra vida o nuestra salud, tenemos derecho a un aborto seguro y gratuito en todos los centros de salud del país. Ningún profesional de la salud ni agente del Estado puede impedirnos el acceso a este derecho por motivos de sus opiniones personales o religiosas. Las mujeres somos personas autónomas, capaces de tomar decisiones éticas sobre nuestra vida y nuestro cuerpo. Es nuestro derecho, es nuestra decisión. La hagamos valer. Es un mensaje de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Más información en www.catolicas.com.ar. Escuchábamos recién un fragmento de un spot de Católicas por el Derecho a Decidir Argentina. Este es un movimiento autónomo de personas católicas comprometidas con la defensa de los derechos de las mujeres, especialmente los que se refieren a la sexualidad y a la reproducción humana y a una vida libre de violencia y discriminación. Regionalmente, las Católicas por el Derecho a Decidir Argentina se nuclean bajo una red latinoamericana donde de diferentes países tales como Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México y otros más. Wow, bueno, Una super red. Una super red. En el mismo marco de red, vamos a escuchar en un ratito una entrevista con Paula, que ella es parte de Socorristas aquí en Tras la Sierra. Pula, disculpa. Bueno, recordemos cómo se definen en su página web, que es socorristasenred.org.
Somos activistas feministas que armamos Socorros Rosas. Tomamos este nombre en clave genealógica, inspiradas ineludiblemente en los acompañamientos de las feministas de las décadas del 60 y del 70. En particular los de las italianas, pero también de las francesas y de las estadounidenses, quienes generaron espacios de consejerías y acompañamientos para mujeres que necesitaban practicarse un aborto, desafiando así las imposiciones del heteropatriarcado. Y en esta lógica de red que mencionábamos recién, también funciona esta red en el Valle de Tras la Sierra, digamos. Hay mujeres en nuestro valle, por suerte existen, mujeres que acompañan a otras personas con deseos de interrumpir voluntariamente sus embarazos. Entonces vamos a escuchar a una de ellas, como decía recién la negra. Pula es integrante de las Socorristas Tras la Sierra y vamos a escuchar lo que nos dice respecto al trabajo que realizan cotidianamente en estos lares. Entrevistamos a Pula, integrante de Socorrista de Tras la Sierra. La primera pregunta que queremos hacerte, Pula, es ¿cómo se define el espacio de socorristas aquí en el Valle de Tras la Sierra? Las Socorristas en Red somos mujeres que acompañamos a otras mujeres a abortar mediante el método farmacológico, es decir, con pastillas, que es un método seguro y accesible. Bueno, en el Valle empieza a tomar forma en mayo del 2016. Somos parte de una red nacional que ya está hace más años, desde el 2012, y bueno, fueron ellas quienes nos formaron y quienes nos ayudaron en el proceso de acompañamiento en sus inicios. Se define feminista y estamos comprometidas profundamente con los lemas de la campaña por la legalización del aborto. Somos un grupo de mujeres muy heterogéneas, de distintas edades, profesiones y trayectorias, pero bueno, tenemos esa visión en común que nos hace laburar en conjunto y armar este activismo sororo. ¿Cuáles son las acciones que desarrollan como? Nosotras fundamentalmente damos información sobre cómo interrumpir un embarazo mediante los métodos farmacológicos, es decir, con medicación. Y además hacemos acompañamiento telefónico durante el transcurso. Es decir, acompañamos el aborto del otro lado del teléfono mientras está transcurriendo y estamos ahí a disposición para cualquier duda, cualquier situación que surja, poder seguir informando, digamos, en el durante también, además de en la previa. Y Socorristas en Red además tiene una plataforma virtual en la que, bueno, genera estadísticas a nivel nacional de cómo son las realidades de los abortos en la Argentina, que acompañan socorristas. Y esa es otro accionar socorrista, digamos. Esa es una otra instancia del socorrismo, es la generación de estadísticas para que, bueno, las usamos para cuando hay que pechar en el Congreso, como argumentos, como darle visibilidad a la realidad y poder, a la realidad concreta, ¿no? Como poder también derribar algunos mitos en relación al aborto que son mitos, como que, por ejemplo, esa noción de que las mujeres católicas no abortan, mediante las estadísticas que el socorrismo ha llegado a hacer. Por ejemplo, podemos ver que hay un alto índice de mujeres católicas que abortan, que es como que el aborto no pertenece pura y exclusivamente a un sector, digamos, de la población de mujeres, sino que abarca la vida de muchas mujeres.
¿Qué diagnóstico tienen ustedes en relación a los embarazos no deseados en el Valle de Tras la Sierra? ¿Y cómo? Los embarazos no deseados en el Valle no son la excepción en relación a esto de que bueno, el aborto es una realidad concreta en la vida de muchas mujeres, y mujeres que son madres, mujeres que no son madres, que son adolescentes, que son adultas, que trabajan, que no trabajan. No distinguimos en el Valle como un estereotipo, digamos, de mujer abortante, ni mucho menos, para nada. En relación al personal de salud de la zona, nosotras creemos que hay mucha desinformación. Y que hay mucha desinformación porque hay trabas para que haya información. Bueno, en la provincia de Córdoba no se distribuye el protocolo de interrupción legal del embarazo, que por ahí se distribuye en otros sectores, en otros efectores de salud, porque el portal de Belén, cuando el fallo FAL determinó que se podía interrumpir el embarazo mediante dos causales, es decir, que hay dos causales por la cual el aborto es no punible. El portal de Belén, como hizo un amparo en relación a la provincia de Córdoba sobre este fallo nacional, y bueno, como que los médicos tanto de la zona como de Córdoba, de la provincia entera, digamos, no están bien informados sobre la práctica de aborto. Eso es una gran traba con las que nos encontramos nosotras. ¿Cuáles han sido y cuáles son las dificultades más grandes que afrontan ustedes como espacio al momento de acompañar? Las dificultades más grandes que afrontamos en relación a los acompañamientos, que también tiene que ver con la realidad de las mujeres que acompañamos en Tras la Sierra, en esta realidad local, es lo que tiene que ver con la dificultad en relación a la comunicación. Mujeres que no tienen señal, algunas socorristas que no tenemos señal. Cómo hacer llegar la información a todas las mujeres. Como que, bueno, desde que empezamos hasta ahora sentimos que tenemos más llegada a más cantidad de mujeres, pero también sabemos que es un gran desafío y que todavía tenemos que desarrollarlo, pensarlo y seguir metiéndonos en donde podamos para visibilizarnos. Otra dificultad es las mujeres que no tienen acceso a un hospital público, que no sé, que viven a 4 kilómetros de la ruta sin movilidad o en el campo, que eso nos representa representa una dificultad a la mujer en situación de aborto, no tener acceso a un hospital o a un dispensario, a una guardia, frente a cualquier complicación o cualquier miedo que surja. A veces las mujeres recurren a la guardia por miedo, más que por necesidad, como que están en el proceso y tienen miedo y necesitan por ahí atención. Por eso es muy importante que se legalice también, ¿no? Y que puedan ser en espacios de salud el transcurso y el monitoreo del antes y el después. Muchas mujeres que se acercan son víctimas de violencia. Eso es otra gran dificultad, de violencia en muchos sentidos, ¿no? Como de violencia por parte de sus parejas, o se encuentran en situaciones en las que de mucha soledad, en las que no pueden contar por lo que están atravesando en su familia o en su realidad afectiva. Pero bueno, esos son principalmente los desafíos que se nos presentan
muchas veces y bueno, sabemos que nuestro objetivo es llegar a más mujeres y estamos pensando en eso. El valle es muy grande, digamos, abarca desde Mina Clavero hasta Merlo. Las socorristas abarcamos un territorio muy amplio y es un montón de mujeres a las que nos gustaría poder llegar y a veces, bueno, nos preguntamos cómo y sabemos que todavía nos queda camino por recorrer en relación a eso y también queremos ser más queremos ser más socorristas. Estamos abiertas a las incorporaciones. Cuantas más seamos, más vamos a poder generar. ¿Cómo contactarnos con ustedes si estamos atravesando un embarazo no deseado? Si estás atravesando un embarazo no deseado y quieres interrumpirlo, puedes contactarte con Socorristas en Red Tras la Sierra a el número de teléfono 3544 656669 y es mediante la atención telefónica que vamos a estar en contacto. Hay criminales que proclaman tan campantes. Bueno, hemos vuelto. ¿Me recordás, negra? Haceme el favor, la Viole Consigna que teníamos. La Viole Consigna es, ¿sabes qué pasa este 13 de junio en nuestro país? Bueno, nos han llegado audios, así que vamos a escuchar. Así Vamos no a nos quedan escuchar. en el tintero. ¿Qué pasa este miércoles 13 de junio? Está el debate legislativo por el aborto y su legalización. Legitimar el derecho de las mujeres a una maternidad voluntaria y no imponerla como obligatoria sin su consentimiento es una deuda de la democracia. Por eso el próximo 13 de junio se está organizando una vigilia hasta que sea ley. Ahora es cuando educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Gracias. Seguimos en Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista, y ahora vamos a dejarles con un fragmento de la actriz argentina Muriel Santa Ana. No solamente es actriz, sino también es cantante. Nunca la he escuchado. Yo tampoco. Pero bueno, si es tan genia actuando, seguramente también sea excelente cantora. Que nos dice, a ver qué nos dice Muriel sobre el aborto. No me silbes, no me grites que vos no me conocés. Yo me visto pa' mí misma, no para que me acoses. Las calles también son nuestras, como la noche. Camino sola porque quiero, no me invites a tu coche. No quiero miradas babosas, yo ya sé que soy hermosa. Vos decís que sos galán, pero tú piropos cosas. Asquerosas las miradas, me siento insegura, no ande sola. Me dicen caminando por calles oscuras hoy. La verdad se prende como incienso hoy. Decidimos romper el silencio hoy. Me hice la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero hoy. La verdad se prende como incienso hoy. Decidimos romper el silencio hoy. Me hice la rebeldía en el ropero. Filosofía feminista contra el acoso callejero. Solo voy por la noche mirando las estrellas. He salido solamente para poder jugar con ellas. Llevo rato dando pasos y miradas me atropellan. Me gritan zorra, puta mami. Se supone que así me hacen sentir bella. Señor piropiador, no se da cuenta que molesta. Cuidado que estás en manifiesta. Porque tu agresión apesta, no se queda sin respuesta. No me excuses
abuso, si te irrita lo que pienso. Día a día el abuso se nos va volviendo intenso. Se justifican violaciones por la ropa que usamos. Me rehúso a callarme, quiero derechos humanos. Esto va para los obreros que construyen las ciudades y la cultura de la violación, gritando vulgaridades. Para que te quede claro, mi cuerpo no es vitrina. Empodero cada calle, cada plaza. Estamos reforzando los problemas técnicos como para después decir, qué bien cómo hemos mejorado. Los reforzamos todos juntos hoy y ya el programa que viene van a decir, oh, qué bien, qué nivel esa técnica. Qué cintura también, ¿no? También, Para cintura, ahí como, totalmente. bueno, nada nos para porque esto no es una marea, no es una marea verde, es un tsunami. Así se los digo. Llevo puesto. Vamos entonces ahora sí a escuchar el fragmento de Muriel Santana, quien estuvo en el Congreso también exponiendo su posición frente a la legalización del embarazo. Yo quedé embarazada a los 23 años. Usaba un diafragma como método anticonceptivo y todas mis amigas también. Si aún hoy es conflictivo que los hombres usen preservativo, aduciendo pérdida de placer y manipulando así la voluntad de las mujeres, imaginen que hace 20 años el abuso era mucho peor. Nosotras nos poníamos el diafragma y ellos se tranquilizaban. Nosotras también. Yo tenía una mamá, un papá, una hermana, un trabajo, mis estudios, mis libros, mis amigos y conseguí la plata. No tuve que recurrir a una sonda, a una aguja de tejer, ni a un sucucho sórdido sin asepsia. Yo no deseaba ser madre forzadamente, no deseaba inscribir mi cuerpo en el orden simbólico de la maternidad por imposición. Pasaron muchos años, conocí gente nueva, ideas nuevas y he cambiado. Pero lo que se mantiene intacto en mí, y quién sabe de dónde me viene, es que desde que tengo la mayoría de edad no admito que nadie se arrogue el derecho de legislar sobre mi deseo. Mías son mis decisiones, míos son mis deseos. Pero mi cuerpo está visto, es un objeto político sometido a tensiones ajenas a mí. El capitalismo, me pregunto, ¿qué mujer construye? Las mujeres no somos un frasco para que otros observen cómo germina en nosotros la continuidad de un sistema de crimen y exclusión. Muchas religiones promocionan una vida después de la muerte. También parecen tener muy en claro qué vida existe antes de la vida. Yo me pregunto entonces, en cambio me pregunto, ¿qué vida hay durante la vida? ¿Qué mundo reproducimos con nuestros actos? ¿Un mundo de igualdad? ¿Igualdad como punto de partida o como una promesa a plazo fijo? ¿Qué le damos al mundo? Acá, señoras y señores, por lo visto y por lo que he visto, no se trata de debatir, de discurrir sobre los límites de la vida y de la muerte, porque si no tengo una pregunta para hacerles, sobre todo a aquellos que todavía no han tomado posición. ¿Qué significa para ustedes una mujer muerta? Acá se trata de aborto clandestino o aborto legal. El aborto existe, existió y existirá. Legislen ustedes lo que legislen. Y sepan, tristemente, que si este proyecto fuera rechazado, llevarán de por vida sobre sus espaldas a las muertas que de aquí en más produzca la industria del aborto clandestino. Muchas gracias. Bueno, increíblemente ¡Qué clara. fuerte! Increíblemente clara. Muriel Santana, la verdad que nada más para agregar. Estamos también todas, me parece, ¿no? En una previa, ¿no? Estos últimos 2 días, antes de la votación en el Congreso, estamos todas como Yo estoy como muy sensibilizadas. sensible, como cualquier cosa que me digan o recago a puteadas o me recago llorando. Así. Estoy como ahí, como en esas dos. Así estamos. Repetimos entonces, ¿qué va a pasar este 13? En Argentina tenemos otra respuesta a la viola y consigna. ¿Sí la tenemos? ¿La tenemos? Bueno, en realidad lo que se va a tratar de resolver el 13 en la Cámara de Diputados sobre la base de haber hecho una apertura argumentativa sobre las razones de la legalización y despenalización del aborto que serían favorables a generar una ley para amparar de alguna manera a las mujeres que decidan interrumpir sus embarazos. Fue argumentos a favor y en contra,
Me parece que tienen un marco, un esquema, hoy por hoy, diputados y diputadas, para poder resolver en términos, esperamos nosotras, quienes venimos peleando desde hace muchos años para garantizar el aborto legal para las mujeres, que es una cuestión de democracia y de justicia social, que pueda ser aprobado favorablemente para que siga el proceso legislativo que corresponda y bueno, todas las expectativas están puestas en que el dictamen de la Cámara de Diputados sea favorable a la legalización y despenalización del aborto. Ay, qué bien, nos vamos poniendo en onda. Bueno, estamos escuchando a Pequi Fontanesi de Ni Una Menos Córdoba, expositora en el debate abierto del Congreso. ¿Cómo nos vamos poniendo en onda? Nos vamos poniendo en onda para cerrar el programa. Para cerrar el ¿Vio programa usted? y irnos a dormir. Irnos a hacer Toda la lo onda, bonito. toda la onda que tenemos. Toda la onda. ¿Tenemos Viole agenda? Tenemos Viola agenda. ¿Qué querés? Tenemos ¿Qué querés? de todo. ¿Para qué día? ¿Qué día Con querés? de todo, tírenme con de todo. Dinos todo. ¿Todo? Bueno, las mujeres de Tras la Sierra están el próximo jueves 14 realizando una mateada en el barrio Santa Ana. Esto es en el Club Santa Ana, en calle Valle Hermoso, en Mina Clavero. Invita al área de salud de la Municipalidad de Mina Clavero junto a nuestras compañeras de la colectiva Mujeres de Tras la Sierra. Recordamos, este jueves 14 de junio a las 16 horas en el Club Santa Ana. Una mateada y vamos a estar charlando un poquito sobre nosotras. Bien, tenemos también, Mujer Acción, nos mandó esta información Roxana Giglio, taller para que cada mujer se convierta en la mejor expresión de sí misma, soltar para iluminarnos, volver a nuestra casa interior para diseñar mi ser mujer. Sábado 16 de junio de 15 a 19 horas, Complejo Casa Flor, Villa Cura Brochero, coordina Liliana Maitino y Roxana Giglio. Reserva tu lugar al 03544 1565 2364. Bueno, también tenemos el cumpleaños de la llamada escénica, que cumple creo que 5 años en el Valle de Tras la Sierra, y se va a hacer una feria de emprendedores. Ayer nos comentaba Tommy de que va a estar, como toda la gente que está participando de la Ecoferia los domingos, va a estar ahí participando, va a haber feria de libros, quieren armar una biblioteca, así que, bueno. ¿Qué día, negra? Nosotros vamos hasta, perdón. Ay, no dijiste el día. Ni sábado 16 de junio a partir de las 16 horas y nosotras desde Casa Violeta Tras la Sierra vamos a estar con los productos de Flor de Luna, que tenemos toallitas, protectores, libritos de la casita de Rodríguez y también tenemos pañuelitos. ¡Pañuelitos aborteros! Bueno, y eso es el sábado 16. Eso. Y ya. Y el domingo. Así en corito. Y el domingo vamos a estar festejando el Día del Padre Feminista. Es la... ¿Cómo? Es la tercera feria feminista trabajando en Tras la Sierra. Feminista, antipatriarcal y co-criador. Así es. Todo eso junto el domingo vamos a estar compartiendo una tarde a partir de las 15 horas en Tierra Libre Las Rabonas. Es la tercera feria de feministas trabajando, buffet, artesanías, música en vivo y usados. Ruta 14 sobre la recta de Tajamar. Perfecto, también recordarles que este miércoles a partir de las 15 horas vamos a estar retransmitiendo este mismo programa en Radio El Grito 95.5. Nos pueden buscar, la radio se puede escuchar online o si viven de La Herradura para el sur, ahí nos pueden buscar en esa frecuencia. El jueves a las 10:30 de la mañana pasamos la repetición de Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista por aquí, por Radio Tinku 107.9. Y recordar obviamente que el miércoles 13 de junio es un día histórico para nuestro país. Se van a estar exponiendo, dando los resultados en el Congreso de la Nación acerca del proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Así que también me parece que forma parte de la Viole Agenda, un puntito corazón verde, para que puedan ver la transmisión del Congreso en vivo, para que busquen, para que lean, para que se informen. Sigue también el ciclo Violeta, arrancó ayer con una
un encuentro que tuvimos ahí en la llamada escénica con Paula Sadín, que hizo un teatro foro sobre violencia de género muy hermoso. Wow. Muy transformador. Muy movilizador. Muy. Sí, Bueno, en el mes del Ni Una Menos vamos a estar explorando el arte con las gafas violetas puestas. Es un ciclo que organiza Casa Violeta Tras la Sierra. Y el domingo próximo, después de Tierra Libre Las Rabonas, tercera feria Feministas Trabajando, va a haber un taller de danza contemporánea, Cuerpes en Deconstrucción, Cuerpe, Territorio, Espacio Infinito de Revolución, práctica sensible desde el saber del cuerpo hacia el encuentro con la manada. Lo va a estar facilitando María de Rossi y va a ser justamente ahí en Tierra Libre a las 18 horas. Así que invitamos a toda persona que quiera acercarse. Va a estar muy bueno. Me parece que la idea es como explorar y movilizar un poco, ¿no? Seguir cuestionándonos. Tengo otro aviso que les quiero compartir, que me lo mandó Brenda. Urgente, familia busca casa en alquiler por 2 años con 2 habitaciones, cocina, comedor y patio independiente, preferentemente zona Cure Brochero, Mine Clavero. Comunicarse 3544-468650, Brenda, o déjanos tu número y te llamamos. Bien, ¿hay alguna visita más? Estamos. Bueno, saludar a Ceci, que nos ha estado súper coordinando el programa. Y agradecer. Saludar, agradecer, besar, abrazar, todo. Sí. Agradecerle a José también, que nos ha estado operando. También lo besamos, lo abrazamos. Todo. Bueno, eso vos, Melinda. Yo me encargo. Tú te encargas, yo me encargo. Agradecerles también a todos ustedes que han estado del otro lado, escuchándonos, haciendo el aguante como cada lunes de 19 a 21 horas. Esto fue Casa Violeta Tras la Sierra, programa radial feminista. Repetimos que nos pueden escuchar 10:30 el jueves. En YouTube también. En nuestro YouTube canal, nos pueden buscar. Nuestro canal de YouTube es Casa Violeta Tras la Sierra. Ahí seguramente vamos a estar mañana. María Heinen se encarga de subir el programita a YouTube. Entonces, como decimos, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir.